Muy buenas noches, se está incorporando. Qué grato verlos por aquí. ¿Cómo están? Bueno, y para ser bien puntuales, vamos a dar inicio con una breve presentación de este webinar que hemos preparado con tanto cariño para todos ustedes, la audiencia de hoy. Tenemos público de varias partes del mundo, así que sean todos bienvenidos. Sabemos que hay algunos que están muy de noche, como Carolina, que por ahí la vi, que es la 1 de la mañana en Serbia, y, y otros que, bueno, están aquí en Chile, otros en México, otros en Colombia, Venezuela. Si me queda algún país por nombrar, igual están en nuestro corazón, así que cuenten con eso. Hoy vamos a tener el webinar donde vamos a hablar sobre hipnosis para entrenar tu mente y crear nuevas realidades. En este webinar van a poder conocer muchísimo más acerca del alcance de la hipnosis. También me acompañan Jessica Bulos y Cristóbal Ávila. Ellos están identificados ahí en pantalla como Academia Impact. Si alguno de ustedes quieren participar en nuestro diplomado de hipnosis clínica que comienza el 28 de este mes, las dos personas que los van a ayudar para conocer valores especiales que van a tener el día de hoy, detalles de fecha, conocer el catálogo, Jessica y Cristóbal son las personas ideales para aclarar esas dudas. Las dudas en cuanto a contenido, el alcance y todo lo que esta poderosa metodología nos brinda, vamos a tener la compañía de los tres profesores de este programa que se los presento a continuación. Nos acompaña Silvana Trigo, que es profesora de la Academia Impact, es máster y trainer de PNL, también es coach neurolingüístico y forma parte de nuestro equipo de entrenadores internacionales también de HCN World. Marisol Castillo también es trainer en programación neurolingüística, profesora del diplomado de hipnosis clínica también junto a Paul Advanter, forma parte también del equipo de EMCC y del equipo de profesores de HCN World Internacional. Y Paul Advanter, quien es autor de más de 25 libros traducidos al inglés y al portugués, por supuesto en español, de las diferentes tecnologías del desarrollo humano. Y durante los últimos 15 años se ha dedicado a formar a más de 8.000 profesionales en estas metodologías a lo largo de Latinoamérica y Europa. Así que no les quito más tiempo, les doy la bienvenida entonces a Paul. Muy buenas noches, Silvana y Marisol, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Olven. Muy buenas noches a todos ustedes. Un gusto estar acá y con la ayuda de Marisol Castillo Vargas y con Silvana Trigo, esperamos entregarles a ustedes lo que tiene que ver con hipnosis y nuestro concepto de lo que tiene de importancia la hipnosis en el mundo que no es tan evidente. Entonces, lo que vamos a hablar es sobre hipnosis para entrenar tu mente y crear nuevas realidades. Eso. Así que bienvenidos. Lo primero que quisiera decirles es que nosotros dividimos el mundo de la hipnosis en dos áreas y podríamos decirla así como el área antigua y la moderna y postmoderna en realidad, que se subdivide en lo ericksoniano. Entonces hablamos de lo clásico, donde Erickson se fundamenta en lo clásico y desde Erickson sale toda una nueva teoría que finalmente es la que va a facilitar el desarrollo de la hipnosis que en algún momento perdió absolutamente la credibilidad. Y desde Erickson salen nuevas teorías y esa sería la época moderna post-ericksoniana. Así que de eso estamos hablando, de hipnosis dentro de lo clásico y de lo ericksoniano. Ahora, la historia habla de la hipnosis desde los inicios de lo que nosotros podríamos tener como memoria. O sea, por ejemplo, cuando de repente habían ceremonias chamánicas y los chamanes estaban orando para invocar a sus dioses, ya sea la naturaleza, ya sea um, algún dios que veneraban, en el fondo estaban produciendo trances. Y esos trances, de alguna forma, eran sanadores. Entonces, después nos podemos encontrar en la época de la Grecia antigua, después vemos en la época medieval,
después vemos también en el Renacimiento y, y existe hipnosis durante todo el tiempo. Tiene distintos nombres, eso es importante saber que tiene distintos nombres, pero era hipnosis y tenía ciertas influencias. Ahora, esas influencias generaron graves problemas a la misma hipnosis como técnica, como una modalidad de ayudar a las personas, porque estaba cubierta de un halo de poder, así como yo voy a controlar tu mente. Y ustedes deben ver que aún hoy hay fotos de algunos colegas, lamentablemente, y que salen así como con las manos, ¡guau!, haciendo cosas bien locas, donde pareciera que estoy mandando campos magnéticos y esos campos magnéticos controlan tu mente y tú estás a mi poder, en mi poder. Bueno, la realidad es que lamentablemente para todos ustedes eso no se da, pero sí podríamos decir que hay algo de poder en la medida que existe la información y eso de eso vamos a estar hablando también, porque siempre que uno tiene más información que otro y esa información puede ser aplicada, usada, estructurada, bueno, uno tiene una cuota de poder que puede ser bien usado, por supuesto. Y desde esa perspectiva entra para nosotros algo esencial y que es la ética, claro. La ética dentro de un concepto humano, filosófico, asociado a la moral del bien y el mal. Y bajo esa premisa, nosotros usamos la hipnosis para ayudar a las personas y estaríamos absolutamente fuera de lo que son nuestros principios fundamentales si no los estuviéramos siguiendo, porque desde ahí le hacemos un flaco servicio a esta actividad que además es de tremenda ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿qué es y qué no es hipnosis? Eso es importante, porque para nosotros eh, gran parte de lo que vivimos en los días que estamos podría ser considerado hipnótico. Ahora, quien lo ve tal vez no lo reconozca. Pero si ustedes caminan eventualmente y están mirando a una persona, por ejemplo, que está observando la llegada de un bus, esa llegada del bus, que eventualmente él percibe que llega un bus, llega otro bus, llega un tercer bus y no pasa. Y su mente empieza a volar y está en trance. Ahora, esa facultad que tiene nuestra mente, que podríamos decir todas las mentes, en la medida que neurológicamente eh, tengan sus facultades intactas, las tenemos todos. Por lo tanto, ir a trance es una condición normal de nuestro sistema nervioso central. Ahora, gran parte de la gente ubica lo que es hipnosis a través de lo que es la hipnosis de espectáculo. Y una de las preguntas que de repente siempre nos hacen ¿es eso un truco o eso es una realidad? Y el especialista de hipnosis de espectáculo toma control de la mente del otro y desde ahí lo hace cacarear como una gallina. Por suerte aún no han puesto huevos oficialmente, pero hacen cosas muy extrañas. Y la realidad es que la técnica de hacer hipnosis de espectáculo es real y se fundamenta en ciertos principios donde el especialista de hipnosis de espectáculo sabe cómo utilizar el trance que está siendo establecido por alguna persona que está presente y los tiene calificados. Él siempre va a identificar, y es muy fácil identificar quién tiene esas competencias, y entonces uno hace, a ver, vamos a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién le gusta tal cosa? Y imagínense, y a ver, ¿cómo fue eso? Y
tú, para acá. Y desde ahí yo ya sé que esos van a hacer todo aquello que mis sugestiones eh, los invitan. Y hay todo un condicionante y una serie de estructuras propias de lo que es la magia. Entonces, si ustedes se remontan a lo que hace un mago también es muy hábil en mostrar ciertas cosas y esconder otras. Bueno, el especialista de hipnosis de espectáculo de alguna forma está mostrando una magia. Él sabe lo que hace, juega con las cartas marcadas porque no se puede arriesgar a menos que sea muy malo y ahí sí se está arriesgando. Pero lo que él hace es real. Sí, por ejemplo, si hace con que alguien, porque siempre me hablan del tema de la cebolla, ¿puede alguien comer una cebolla? Sí, por supuesto. O imaginarse que se la está comiendo o se la está comiendo y cree que es otra cosa. Sí, porque probablemente en su vida real lo hace. Entonces, desde esa mirada, y es bueno que ustedes lo tengan claro, para Erickson todo es hipnosis. Todo lo que uno hace se conecta con hipnosis. Y nosotros siempre estamos en trance. Desde esa mirada, los principios y fundamentos que entregamos con la hipnosis ericksoniana eh, están basados en lo que se llama la utilización. O sea, lo que llegue y se presente delante de uno es utilizable. Porque si todo es hipnosis, el trance podría ser interno o externo. Y yo como especialista de hipnosis ericksoniana podría detectarlo rápidamente y poder usarlo. Ok, nuestro curso tiene en sí 4 etapas de formación, así como podría tener 6 o 2 o 3, como muchos otros. Pero me gustaría hacerles hasta acá la pregunta, si ustedes tienen alguna pregunta, este sería ya el momento de hacer algunas, para después nosotros empezar a avanzar en los distintos componentes que estructuramos para poder transmitir lo que es la información de hipnosis y establecer el marco de constructo de realidad que van a tener a posteriori. Ahí Chicas, estamos. ¿tienen Sí, estamos preguntas? esperando que si aparecen las preguntas por el chat. ¿Tienen preguntas? También pueden levantar su mano. ¿Así? Así ¿Así? con... Sí, mira, te voy a mostrar en reacciones, Sí, en reacciones levantar la Vaya. mano. hay una parte que Uy, dice ahí. levantar la mano. Pero veo a alguien muy querido ahí. Ahí está, Monsieur Philippe Dusser. Bienvenido, Philip, nuestro alumno, además. Bienvenue. Ah, es que no pueden reactivar, ¿no? Ellas, claro. Ahí Olvin, Osvaldo, no sé si nos ayudan. Ellos pueden escribir a través del chat, nuestros invitados. Sí, sí pueden escribir a través del chat las Ah, ya. preguntas o levantar la mano si quieren intervenir y con gusto Osvaldo le Les da el damos acceso al audio. el Ujú. audio. Gracias, Olvin. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Ahora, tal vez. Si se les ocurre, las anotamos y en el próximo bloque igual nos apoyamos con las respuestas. Muito bem. Ok. Lo primero que nosotros nos preocupamos de que las personas tengan y que llamamos autohipnosis, pero podríamos decir que en realidad es un mental training, porque para tener esa facilidad de vivir trances, que podríamos llamarlo un condicionamiento casi muscular, hay que trabajar. Hay personas, como en todo en la vida, ¿no? Que son muy buenas para nadar, otras muy buenas para correr, otras muy buenas para comer papas fritas o para ver televisión, pero sea lo que sea, tienen esa aptitud natural. Algunas personas tienen aptitudes hipnóticas que uno las ve y ¡boom! Ya están en un trance. Y otras eh, son eh,
son personas que de repente están siempre dudando de lo que hacen o no hacen y desde ahí necesitan ejercitarse algo más, pero que tienen las facultades, las tienen. Entonces, el hecho es que una vez que se entrenan mentalmente, a través de ejercicios de visualización eh, positiva, negativa, lo pueden usar este entrenamiento mental en distintas áreas. Por ejemplo, en psicología del deporte, se puede hacer con que un deportista juegue un partido, por ejemplo, de tenis, como si tuviera a su contrincante, asumiendo que ya ha visto películas de él, y se imagina de alguna forma inconsciente cómo el otro va a reaccionar una vez que ¡pum! Le mande un raquetazo con una pelota a un lado y el otro le va a responder para acá. Y, y desde esa perspectiva, él puede jugar todo un juego. Igual podría ser para ajedrez, igual podría ser para baile, igual podría ser... Yo me recuerdo cuando estudié música en el Conservatorio de Brooklyn, me recuerdo que mi profesor, que se llamaba Enrique Pinto, él me hacía tocar una pieza entera en mi cabeza y sin instrumento. Y además él tenía, yo no sabía que él trabajaba con lo que se llama foreplay, pero él detectaba por mi condicionamiento muscular cuando percibía que un pasaje se me hacía difícil. Y me decía, Paul, vuelve a repetir eso. Y no había instrumento, solamente mi imaginación eh, que estaba tocando toda una pieza. También sirve para entrenadores, profesores, que sin duda van a poder capturar mucho mejor lo que es la, la atención de aquellos con los cuales trabaja, ya sea en clases o entrenando. Eh, Al mismo tiempo, fortalecer su resiliencia en el sentido de cómo se puede alguien eh, preparar para estos días que son tan cambiantes y son tan duros y recibimos tantas presiones que nosotros mismos las hacemos más fuertes. Eh, el foreplay, por ejemplo, como les dije en deporte y música, la ansiedad de, de los rendimientos en la parte escolar. Gran parte de los escolares sufren de ansiedad, principalmente cuando llegan épocas de exámenes o pruebas de aptitud. Eh, Hemos visto en innumerables ocasiones eh, alumnos que van a hacer el examen de barra de, de leyes y lo pasan muy mal porque cuando uno les pregunta cómo es la situación, se ve como un constructo de realidad tipo de terror. O sea, ellos están abajo, hay una mesa grande, hay tres personas que miran así, sortean tres pelotitas, falta que pongan así una música de terror cuando sacan la pelotita y le digan la ley número no sé cuánto, tanto, tanto, que habla, y lo pasan mal. Um, Muchos trastornos de la salud son trabajables eh, en términos de que no están totalmente tipificados. Y ustedes deben saber que hay en innumerables situaciones hay somatizaciones y la persona, el paciente va a un doctor, le hacen todos los exámenes y no encuentran nada. Entonces, esa es la situación donde eventualmente uh, el paciente va a un terapeuta, a un hipnoterapeuta, el hipnoterapeuta lo ayuda a sanar, pero le da como tarea un trabajo de autohipnosis. Y desde esa perspectiva, él se trabaja día a día. Hay personas que sufren hablando en público, cantando en público, cualquier cosa que signifique público. Y, y al mismo tiempo hay claves específicas que son establecidas y que con autohipnosis son muy trabajables.
Am, Hay enfermedades, por ejemplo, cáncer, eh, que eventualmente puede tener el apoyo de un hipnoterapeuta, de tal manera que aquello que está siendo trabajado por el cuerpo médico tenga su paralelo en términos de lo que es la mente inconsciente. Y bajo esa perspectiva, nosotros trabajamos en conjunto con los médicos tratantes. Ah, Trabajo con el yo, en el sentido del self, de que en algunas situaciones las personas se ven menoscabadas, podrían tener sintomatologías tales como tartamudeo, em, alucinaciones, que se conectan con eh, experiencias externas donde no logran tener una impresión de cómo ese yo encaja en ese colectivo. Y autohipnosis sería de mucha ayuda para eso. Ahora, en todo esto estamos hablando siempre de ondas cerebrales. Y neurociencia acá es fundamental porque de alguna manera nosotros tenemos que trabajar entre 9 10 ciclos hasta 12 13 ciclos, pero tenemos conciencia que eventualmente cuando hay estados diferentes, el ciclaje neurológico es muy distinto. Y lo que va a hacer eh, autohipnosis en este caso como un mental training es ayudar con que la persona funcione siempre en un cierto rango en la medida que esté en trance. Y lo otro es que la persona aprende a estar en trance ya sea en vigilia o ya sea en un estado de hipnosis de un trance mediano o profundo, pero lo puede manejar a conciencia, como diciendo, "Pum, ahora en este momento me voy a trance". ¿Ya? Ah, y para eso, bueno, se trabaja bastante las competencias hipnóticas, porque el hecho de manejar esas competencias hipnóticas, a todo esto competencias hipnóticas ahora se me ocurrió, suena como que hay un campeonato mundial y ahí van todos a hacer competencia, pero no, tiene que ver con la facultad de absorción de cada uno de nosotros. Eh, y que es fundamental ganar. Ahora, todos ganan eso en una proporción importante desde donde están hacia donde van. Y ese incremento eh, va a permitir tener una mejor focalización. Con esa mejor focalización, bueno, yo puedo estudiar mejor, logro prestar atención mejor a las experiencias, conversar mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y junto con eso, yo trabajo porque estoy focalizado en eliminación de estresores, porque una de las cosas que produce el estrés es, es esa desincronización que tiene mi mente sobre una experiencia para estar saltando en distintos focos. Entonces es como, yo estoy pensando, ¿y qué pasa si yo hago esto y después de esto y lo otro y después y vuelvo y vuelvo y vuelvo? Y, y eso me estresa porque además busco el control de cada una de esas situaciones y no lo voy a tener, nunca. Esa es la parte interesante. Am, al trabajarse con autohipnosis también se gana conciencia sobre sus procesos mentales. O sea, sabemos que vivimos en un mundo causal y que de alguna forma ese mundo causal tiene una estructura dialéctica, pero nosotros no la conectamos necesariamente con las emociones. Y desde la perspectiva de la hipnosis, que se trabaja en lo que uno llama estructura profunda, estamos siempre conectándonos desde lo más profundo hacia la cognición. Entonces, trabajamos desde la estructura profunda subiendo hacia lo que es estructura de superficie. Por lo tanto, la belleza que reside en la hipnosis reside en que
las reestructuraciones son en general en los planos emocionales. Y esa conciencia de procesos mentales me permite al mismo tiempo tener un gran reconocimiento de, de patrones, de patrones mentales. Entonces yo gano procesos, los asocio, los puedo reestructurar y los reconozco. Así que yo gracias a eso logro hacer reestructuración de significados. Algo que me gustaría también mencionar a ustedes es que hay toda una onda mística, y que es muy válida, de conectar hipnosis con espiritualidad. Ahora, eso viene desde la época eh, de nuestros antepasados, más primitivas de nuestra historia, porque no entendíamos nada. Bueno, igual hoy día no entendemos mucho, pero creemos que entendemos más. Y desde nuestra ignorancia le atribuíamos valores a cosas desconocidas. O sea, cayó un rayo, quemaba un árbol, era un dios. Bueno, hoy día los conocimientos que tenemos sobre neurociencia son muchísimo más elevados que los que teníamos antes. Sin embargo, nos falta mucho de la conexión en cuanto a cómo se reconectan con la parte semántica y semiótica, la parte simbólica. Y desde la mirada simbólica, hay personas que le entregan y le atribuyen simbolismos espirituales a los trances. Lo que, como les digo, es un sistema de creencias más que una realidad o no una realidad. Además que yo no podría rebatir si eso es o no es. Así que es muy válido que la gente lo haga o no lo haga también. Lo otro que también es interesante es que al estar trabajando la reestructuración de procesos, reestructuración de significados a nivel de las emociones, yo estoy haciendo un cambio del self, un cambio del yo mismo, ya sea consciente o inconsciente. Muchas veces es inconsciente. Y entonces la persona puede tener cambios de conductas, cambios de comportamientos, pero no logra asociarlos con que eso fue un trabajo conectado con trances. Un subconjunto para nosotros de lo que es hipnosis y autohipnosis en especial es meditación. Y ustedes deben saber que la meditación existe hace 4.000, 5.000 años de alguna forma, desde las épocas más remotas que tenemos conocimiento del Oriente. Y es tremendamente usada en budismo, produce muchos beneficios. Y para nosotros, cuando enseñamos autohipnosis, la mostramos como un subconjunto de todo lo que es autohipnosis. Y conectándonos con meditación, y ahora nuevamente pueden ponerme en una hoguera, para los más fundamentalistas, mindfulness. Para nosotros mindfulness es nada más que meditación con ropa gringa, donde se puede vender, facturar, tener grados de niveles y acribílleme porque quizás usted diga, no, mindfulness no es eso, es mucho más. Mira, los lamas hacían eso hace mucho tiempo, pero es que no lo vendían. Y en Estados Unidos lograron algo fabuloso, porque masificaron meditación y además ellos están felices en pagar y lo pasan muy bien y entonces van a tener mindfulness para comer, tantas lucas, mindfulness para hablar en público, mindfulness, pero conectan lo que podría ser una estructura de meditación, que es un subconjunto de autohipnosis, para metas y objetivos específicos. Así que no sé si hasta acá los gladiadores de mindfulness quieren hacer alguna pregunta. Y la No, responden Silvana y Marisol porque yo me agacho. tú te pones Ay, ahí detrás.
De mindfulness. Vayan, vayan, les digo, vayan, ustedes pueden. Sí, si hay preguntas ahora, Paul. Muchas gracias a todos. Pregunta, ¿hay algún peligro o consecuencia de una mala hipnosis? Eso yo creo que es como para ti. ¿Para quién? Para ti. Ah, para mí. Ah, yo soy para Una ti. mala hipnosis. Bueno, una mala hipnosis sencillamente sería... ¿Ustedes han visto malas obras de teatro o malas películas? ¿O un mal comediante? Es más fácil ver un mal comediante. Sí. Que ¿Lo no han te haga visto? reír. Claro. Puede ser tan efectivo como un mal comediante. Sencillamente se van a matar de la risa. Porque no va a pasar nada. Al contrario. Tengo un recuerdo que en general lo contamos en clase y espero que sean, eh, que sea un recuerdo aceptable, de una niña que una vez fue a una demostración conmigo y me comentó que su psicólogo le había dicho que ella no era hipnotizable, porque su mente era como una piscina vacía. Y ella lo contaba de forma muy, muy amena, Gracioso. muy Mm. amorosa, pero en realidad me pareció como bastante ofensivo. O sea, es una metáfora como decir, en tu cabeza no hay nada y por eso no te puedo hipnotizar. Pero la realidad es que ella eh, era muy inteligente y, y sencillamente ese terapeuta no era muy bueno. Probablemente no era lo flexible suficiente como para entregarle el mensaje que haría con que ella fuera trans. Es como un comediante. Un buen comediante los hace reír a ustedes y un mal comediante los va a hacer así como, ¿cuándo va a contar un chiste? Y el chiste ya fue. Algo así. Gracias, Paul. Tenemos De otra nada. pregunta. ¿Podría explicar en simple qué significa trance? Yo lo puedo Esa es explicar. tuya. Ya, bueno, bueno, Siempre en simple Como es tuyo. quieran. en simple. En ¿Usted? simple, sí. Sí. Ah, bueno, vamos a tratar de que sea simple. Estar en trance, como tú muy bien lo dijiste al comienzo, Paul, es algo muy natural que todos tenemos, que es parte de nuestro sistema neurológico central. Y no es más que un estado de mucha focalización, mucha absorción en una experiencia. Es decir, la persona se encuentra tan absorta en esa experiencia que es capaz de percibir, de estar con mucha focalización, muy concentrado en ese trance. Y por eso es que nosotros tenemos muchos trances en el día. En el día, en las semanas, es muy habitual, es muy común, no nos damos ni cuenta. A veces estamos leyendo un libro, es tan bueno, no nos dimos cuenta cómo avanzamos 50 páginas. Estamos viendo alguna serie, alguna película, nos encantó tanto que no nos dimos cuenta cómo ya llegamos al final. A veces conducimos una bicicleta, conducimos un automóvil y vamos a lo mejor haciendo ciertas conexiones, pensando, muy conectados con algo quizás que está en nuestros pensamientos y eso hace con que no nos damos ni cuenta entre que partimos y ya llegamos y a lo mejor nos demoramos una hora, pero para nosotros fueron como 5 minutos. Es algo muy natural y por medio de la hipnosis nosotros, gracias al trance también, accedemos a la mente inconsciente. Eso es en Bueno, simple, no sé si fue terminamos. simple. No te ¿Sí? van a preguntar más cosas en simple. Voy a Lo tener que com- decir en complicado. No, ah, está súper. Y Ya, nosotros está bueno. enseñamos distintas formas de inducir el trance también. En el diplomado les enseñamos modelos, técnicas para que lo puedan hacer de una manera más rápida y ustedes también tienen la conciencia de cuándo están en trance y cómo ayudar a otras personas a tener esa conciencia y entrar en trance. Otra pregunta. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si con la hipnosis se pueden trabajar vicios como el alcoholismo, desórdenes alimenticios, entre otros. Respondo. Sí. sí, ¿Eso es simple? Sí, por supuesto Sí. que se puede. De todas maneras, igual a todos nuestros alumnos, nuestra recomendación siempre es tratar este tipo de
temas como desórdenes alimenticios, alcoholismo y temas relacionados con la medicina, es que sea consultado previamente con un especialista. Nosotros podemos actuar Médico, como médicos, sí, especialista médico, sí. claro. Podemos actuar como en paralelo, como agente de apoyo a la terapia o al proceso de recuperación, ya sea de alcoholismo o desórdenes alimenticios. Así que sí se puede complementar con hipnosis, es muy, muy efectivo. Hay distintas técnicas que se pueden utilizar, dependiendo, por supuesto, de la necesidad y de lo que quiere el paciente. Y bueno, nuevamente, muy, muy importante que sea acompañado y diagnosticado previamente con un médico. Eso es importante. No sé, Paul, si quieres complementar algo más. Sí, la razón esencial se conecta con que eventualmente existen desbalances en procesos eh, metabólicos de nuestra homeostasis y en nuestro perfil bioquímico. Entonces ese podría ser un detonador, de, por ejemplo, de exceso de ingesta de alimentos. Entonces es bueno estar anticipando qué pudiera estar influyendo antes de ir a lo que pudiera ser un tratamiento psicológico. ¿Ya? Otra pregunta. Buenas noches. ¿La inteligencia de las personas influye en las personas que son hipnotizadas? ¿Paul? ¿Ustedes o yo? ¿Yo? ¿Tú? Ok. Sí, influye, pero es al contrario de lo que se cree. Em, digamos, en la medida que las facultades neurológicas están, digamos, meridianamente normales, o sea, no hay lesiones, todos somos hipnotizables o vivimos estados de trance. Sin embargo, personas que son muy inteligentes tienen mucho más facilidad para vivir las experiencias de trance. Hay gente que cree que es todo lo contrario, o sea, como porque tal persona no es muy inteligente, entonces alguien va a dominar a su mente y ahí, le sacarán todo su dinero, pero como no tiene dinero, no le sacan nada. Otra pregunta. ¿Esta técnica puede ser para todas las personas de todas las edades? ¿Se la puedo responder? Efectivamente, puede ser para todas las personas. Respecto de las edades, los niños, se utiliza bastante la hipnosis para niños pequeños. Em, Mm. Desde una edad más o menos como de los 5 años, Paul, Sí, aproximadamente como o para que antes, tengan, o y antes incluso. antes también, se utiliza Sí, a sí, través del porque juego. de juegos, eso. Sí, no es como que a un niño pequeño vamos a hacer una sesión como lo hacemos con personas adultas. Con los niños se hace a través del juego, a través de los cuentos, de historias, y en ese proceso en que los chicos están jugando es cuando ellos están en trance, cuando están focalizados, como bien decía Silvana. Por lo tanto, es en ese momento en que la mente inconsciente está más dispuesta y abierta a recibir mensajes o siembras que llamamos nosotros, que sean efectivos para su cambio o para lo que ellos quieran internalizar o lo que los papás o el terapeuta quieran internalizar en los chicos. Sobre todo se utiliza como para el desarrollo de pensamiento de los niños. Sí. Y en las personas también, por todas las edades, siempre y cuando, como mencionaba Paul, estén en una condición normal de cognitiva, en definitiva que no haya intervenciones de algún tipo patológico, psicopatológico, que pueda impedir a lo mejor alguna conexión. Así que de todas las edades es posible hacer terapia de hipnosis. Sí. Digamos, el impedimento de que alguien viva un proceso hipnótico se conecta con la reinterpretación lingüística. Entonces, si hay alguien que le cuesta entender instrucciones, esa persona probablemente no va a poder ir a trance, no porque no viva sus trances, pero va a ser mucho más complejo entrar de una forma sencilla. Igual se puede a través de la utilización de elementos más lúdicos, pero no es tan evidente. ¿Listo? Sí, para el Hagamos... próximo bloque, más preguntas. Ok. Hay más Okidoki.
Ok, lo que viene enseguida, no sé si les va a gustar, porque tal vez hayan estado en eso y no lo hayan sabido. Alguna vez probablemente ustedes cometieron enamoramiento. Y cuando eso ocurrió, estuvieron en trance. Sí. Y probablemente no reconocían exactamente lo que se decía o interpretaban cualquier cosa y le dieron otros significados todavía. Entonces, una vez que la persona tiene el mental training establecido, lo que viene enseguida es que esas competencias hipnóticas se ponen al servicio del lenguaje hablado. Y yo empiezo a reconocer lo que se dice y a reconocer lo que digo y empiezo a modificar las cosas que digo y empiezo a interpretar muchísimo mejor aquello que me dicen. Por lo tanto, a través de hipnosis conversacional, empiezo a ser un mejor comunicador o comunicadora. Comunicadores, ya que vivimos una época de victoriana. Bien. Y pueden ser, además, eh, influencers. ¡Wow! Pero no de los que maneja Marisol, no ese tipo de influencer. Eh, un influenciador porque el mismo lenguaje va a invitar a que las experiencias sean diferentes, en la medida que las otras personas también acepten esa invitación, por supuesto. ¿Por qué eso se da? Porque cuando nosotros hablamos de manera impúdica. Sí, no lo saben ustedes, pero es impúdico. Transmitimos una cantidad simbólica de mensajes que es impresionante. Y si ustedes los escuchan, van a descubrir aquello que está ahí, el empleo del lenguaje simbólico. Ustedes pueden deconstruir ese simbolismo y con esa deconstrucción del simbolismo, en términos de semiótica o semiología, devolver a través de una misma estructura semántica. Lo que hace que en el fondo el proceso de hipnosis conversacional uh, implique una tremenda conexión con la escucha. O sea, en la medida que la escucha está ahí, ustedes van a poder recibir esa información, además que lo más probable es que a través del desarrollo de su mental training o auto-hipnosis, ustedes logren tener la competencia para poder estar en trance en vigilia. Así que desde la escucha, eh, la comunicación hacia consciente e inconsciente empieza a integrarse. Y una vez que esa se integra, yo tengo mi yo cognitivo con mi yo somático haciendo un todo. Y ese todo implica que hago conexiones interpretativas a un nivel abductivo. O sea, no es que alguien me va a sacar de la tierra, no, pero saco eh, significados de mezclas que antes no hubiera sacado, porque el que me está dando el significado también en esto tiene que ver con mi soma, con mi cuerpo, con mi emoción. Así que la comunicación se transforma eh, en una orientación muy directa hacia el resultado que se busca, y eso esencialmente se da porque el especialista de hipnosis o hipnoterapeuta empieza a estar cada vez más, más, más en trance, en vigilia. Entonces, esa, esa facultad que se establece como una alternativa en el día a día de nuestro ser, facilita que el trance en vigilia permee también el estado interno del otro. Y ustedes deben haber visto como muchas veces los estados internos son contagiosos. Este es uno de los casos. Así que al estar en vigilia, la utilización que vamos a tener con este trance va a ayudar a entender la experiencia
que, de acuerdo a los principios ericksonianos, es fundamental para que podamos accesar el mundo del otro. ¿Recuerdan que al inicio les dije uno de los principios ericksonianos esenciales es la utilización? Bueno, yo a veces tal vez no tenga mucha conciencia de cuál es la experiencia del otro, pero al estar en un trance en vigilia, al estar decodificando los símbolos que entran en mí y yo los devuelvo, empiezo a ser parte casi como de un biofeedback de lo que es el otro organismo. Esa experiencia es única, porque no es solo mi soma con mi cognición que están, pero sí genero lo mismo con mi interlocutor. Así que empezamos a tener mucha conciencia de la utilización de los trances y al tener esa utilización de los trances, muchas veces la terapia se hace solamente conversando, a pesar que el paciente o cliente no tiene conciencia que está en trance, pero está absolutamente en trance. Hay conversaciones que ustedes deben recordar que han tenido con personas queridas, con amigos, y están tan absortos en esa experiencia que el tiempo vuela. Y cuando el tiempo vuela, se está dando uno de los fenómenos de trance. Y significa que ambos probablemente están viviendo trance. Eh, Esto se puede usar en terapia de cualquier tipo. eh, y, y es fundamental como para mejorar las competencias de un terapeuta. También se usa muchísimo por profesionales de la salud, no solamente para tener un lenguaje más asertivo, pero por ejemplo, no sé, odontólogos que de repente se encuentran con pacientes más ariscos. Bueno, sería mucho más fácil si el mismo lenguaje ya les produjera un estado interno tal que fuera más proclive para su trabajo, así como los médicos que pueden detectar tal vez un estado que no es necesariamente biológico por poder separar los simbolismos que están ocurriendo y decir, ah, pero lo que está pasando acá es un trance, más que una dolencia. Se puede usar muchísimo también, por ejemplo, en coaching. Eh, Hay muchos coaches que logran interpretar de una forma maravillosa lo que está siendo dicho, a pesar que no van a usar de ninguna manera el trance explícito, porque estarían entrando en el ámbito de la terapia, pero sí es muchas veces como jugar con cartas marcadas, porque ya saben de qué se está hablando, más que el tema que está siendo planteado ahí. Se puede usar el mentoring con la misma orientación. Mucho de lo que se hace en PNL está fundamentado sobre el trance, pero ahí nuevamente yo tengo una visión muy particular de lo que es el mundo de Bandler y Grinder sobre cómo ellos aprendieron hipnosis de Erickson. Para mí que no captaron realmente la esencia ericksoniana porque probablemente a Erickson no les gustó mucho el trabajo de ellos. Ahí ya vienen como chismes del mundo de la hipnosis. Y, pero sí hay muchos ejercicios, por ejemplo el ejercicio de submodalidades que también lo usamos en coaching integral y, y se usa en neurolingüística, que fue una de las genialidades de Bandler y Grinder. Si ustedes saben hipnosis, es una maravilla hacer eso. Hay técnicas como la reestructuración en 6 pasos o reencuadre en 6 pasos de PNL que están hechas para que el paciente esté en trance, pero al no ser utilizado tal cual, no tiene la eficiencia y eficacia que debería tener. Muchas veces usan hipnosis en ventas. Ahora, ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo van a usar hipnosis en ventas? Bueno,
Es el lenguaje. La persona tiene la facultad de rechazar las ventas, o sea, porque si no uno sería permeable hacia cualquier vendedor. No necesariamente tiene que tener hipnosis como para ser convincente. A igual que la publicidad, o sea, hemos tenido mucha gente que viene de ventas o está en el mundo de la publicidad y que logra interpretar mejor la estructura simbólica de las necesidades de su interlocutor. Bajo esa premisa, hipnosis es de mucha ayuda. Así como, por ejemplo, para abogados. O sea, fundamental lo que se puede hacer si yo como abogado interpreto bien qué es lo que está queriendo decodificar y cuáles son los simbolismos. Entonces, desde ahí yo puedo devolver un mensaje distinto. O gerentes, por ejemplo, también. O sea, puedo entender mejor el liderazgo. O profesores, etcétera. ¿Más preguntas? Hay una manito. Una manito de Gustavo Contreras. Sí, ya le vamos a dar el audio. Gustavo, ¿ya puedes intervenir? O como que se equivocó con la manito. Parece que ahí está con su audio. Gustavo, no, parece que no. Debe ser que lo activó sin querer. Ahí está. No, era con querer. Gustavo, creo que tienes problemas con el audio. Si quieres, nos escribes tus preguntas por el chat. Sí. Paul, está silenciado. Osvaldo, Alejandro, no sé si se dice Tello o Telo, tenía su mano real levantada. Alejandro. La vuelve a levantar. Ah, ya va, que No, no me está. no No, encuentro Mano lugar manual. donde hacerla. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Es que no tengo la forma. sí, ¿Dónde? Gustavo, te escuchamos. Ah, gracias. Disculpe, una persona después de haber llevado algún tipo de hipnosis, ya sea deportiva o en este caso terapéutica, no hay una probabilidad, un porcentaje que quede expuesto a una mala praxis publicitaria o de abogados. ¿Quién responde? ¿Para ti? Ya. Gustavo, yo me imagino que aquellos que estudian leyes tienen que saber algo de retórica. Yo supongo que aquellos que estudian leyes trabajan argumentación contra argumentación y cómo encontrar los puntos débiles de eso. Esto es una forma de trabajar lenguaje. No veo por qué podría ser visto una mala praxis. Así como hay muchos patrones de lenguaje que están embutidos acá y que por supuesto sirven como para lograr objetivos específicos. Ahora, si esos objetivos específicos están al servicio de tu cliente, que entiendo, asumiendo que fueras abogado o conectado con algo, independiente del juicio que pudiera ser hecho a posteriori, en ese momento necesita ser defendido, no veo cuál es el problema. No sé, desde mi perspectiva. Bueno, a lo mejor no formulé bien mi pregunta. Es Ok. una persona que ha recibido hipnosis durante varias es más ¿Ya? sensible a la hipnosis que utilizan, a la hipnosis consciente o de semántica que utilizan los medios en el día de hoy. No,
No, Gustavo. No, tu facultad crítica asociada a estructuras de valóricas y sistemas de creencias siempre se mantiene presente. Tú tienes siempre la competencia. Pues lástima si yo te fuera a llevar a trance y te dijera, Gustavo, por favor, ¿podrías ir al banco y traerme unos cuantos milloncitos? Yo creo que no lo harías, a menos que sea parte de tu actividad diaria. Ahora, si lo harías, me mandas por directo un mensaje, ¿ya? Ok. Se comunican. Sí, ahora Ah, Alejandro. Alejandro Tello, creo, Sí, ¿era su nombre? ya va que se me movió. Ahí sí, ¿se escucha? sí, Se sí. escucha. Ya, bueno, hola, buenas tardes Buenas tardes. a todos, en realidad. Bueno, mi pregunta va dirigida, bueno, yo soy un enfermero que trabaja en el área de las emergencias. Entonces, normalmente me encuentro con personas que están a veces en un estado de agitación, ansiosos, nerviosos, un poco estresados, un poco rabiosos, con ira. Entonces, ¿existe una estrategia previa para poder yo lograr a veces esta conexión con el paciente donde yo pueda no tener la predisposición del paciente para que yo pueda iniciar un proceso de terapia o de trance inicial para poder ayudarle a calmar o a mejorar su estado de ansiedad en ese mismo instante? Algo previo, algo que me ayude a mí a detectar que con este paciente sí pueda lograr hacer algo o definitivamente es mucha la expectativa mía para poder lograr algo con él. Bueno, ¿Ustedes responden o yo? Bueno, Chicas. yo podría decir algo y tú me complementas, creo que va de Ok. cajón. De mi parte, Alejandro, una de las cosas que mencionaba Paul en la charla tiene que ver con la utilización y cómo nosotros en hipnosis hacemos uso de lo que nuestro cliente o, en este caso, tu paciente, nos entrega. Entonces, con las técnicas que nosotros enseñamos, tú vas a poder detectar qué cosas de tu paciente puedes utilizar en ese momento y devolvérselos como para poder ayudarle a encontrar aquello que necesita. De todas maneras, siempre nos enfocamos en lo positivo, más allá que enfocarnos en lo rabioso, como tú dices. O sea, no usaríamos la rabia para poder ayudar a esta persona, sino que trataríamos de buscar a través de estas herramientas qué cosas positivas podríamos devolver a nuestro paciente para encontrar lo que él quiere. ¿Y cómo lo hacemos también? A través de preguntas. Entonces, por supuesto, si está en un estado de rabia, es poco probable que pueda tomar atención a lo mejor a lo que tú quieras decir. Entonces, encontrar el momento en que tú puedas hacer una pregunta y de lo que la persona necesita o desea, y con eso ya tú vas a tener ya información de esa persona como para después devolverlo. Eso es lo que nosotros también enseñamos en el diplomado. O sea, el estado ansioso y de rabia y de impotencia que está viviendo el paciente no necesariamente es como un estado para no poder trabajar con esas personas. Nosotros además te enseñamos una técnica que sirve mucho, mucho para esos estados de ansiedad o cuando la emoción está muy a flor de piel, como se dice, que en ese momento ayuda a la persona a que se calme o que encuentre la razón por la cual está expresando esa emoción. Nosotros se llama la técnica de Tongler, así es, Tongler, y se puede utilizar también. Ahora, lo que pasa es que yo me estoy imaginando, y a lo mejor puedo estar equivocada, como me dices que estabas como enfermero en primera línea, me imagino como una situación como muy extrema, en el cual hay que actuar muy rápido. ¿Es así el contexto? Sí, así el contexto. Claro, en ese caso, con la práctica también vas a poder detectar fácilmente en qué momento intervenir y cuál de todas las técnicas que puedes aprender sería la adecuada en ese momento. Y otra consulta. Normalmente a veces nos encontramos con pacientes que están medicalizados, o sea, están con medicamentos, con ansiolíticos, sedantes y eso. El estado medicamentoso de un paciente
Em, ¿Podría ser una contraindicación para el uso de la terapia? De paso acá, Paul me gustaría que complementaras, puesto que hace muy poco Paul estuvo dando una charla en un hospital y sería fantástico que pudieras compartir a lo mejor un poco de eso, Paul. Cierto. Gracias, Marisol. Bueno, lo primero, totalmente de acuerdo, Marisol, con lo que has dicho. Y a pesar que es totalmente equivocado también, pero no importa. No, está muy, Vale. muy bien. Muy bien. Alejandro, entiendo que eres alumno para este año, así que qué rico verte en clases. Ahí me Gracias. soplaron. Sí. Bueno, cuando tienes esos pacientes en esos estados, como bien decía Marisol, Tonglen, que es una palabra que ustedes deben saber porque es muy fácil, es tibetana desde 1250 y tanto, y ustedes la deben usar como práctica diaria, te enseña a cómo emplear esos estados de trance. Sin embargo, todo lo que has detectado como estados son trances. Son lo que llamaríamos bad trances, malos trances. Y lo que vas a hacer es cómo hacerlos migrar. En términos de lo que es medicamento, Alejandro, creo que es importante nuevamente ir hacia la interpretación o reinterpretación simbólica de las palabras. Que si el medicamento es tal que impide una decodificación adecuada del lenguaje, hipnosis no va a funcionar. Porque tiene que tener las facultades de interpretación ahí presentes. ¿Ya? De acuerdo. Eso era. Gracias. Súper. ¿Avanzamos, chicas? ¿Más ¿Sí? preguntas, ¿O hay más Juana? preguntas? Hay más preguntas. ¿Hay más preguntas? Ya, dale. ¿La leo yo? ¿O vas tú, Silvana? A ver, déjame ver. Había una de una persona que preguntaba si se puede utilizar la hipnosis, la terapia de hipnosis en fibromialgia. Sí. Esa era la pregunta. Y la respuesta es que sí, que se puede utilizar, que se trabaja, bueno, hay muchas técnicas que se pueden utilizar, pero es importante entender qué es lo que le sucede a esa persona que hace con que esté esa fibromialgia en ella, porque sabemos muy en grandes rasgos que la fibromialgia es como un dolor generalizado y que muchas veces no tiene un, como una causa raíz física o biológica que la pueda explicar. Entonces, claro, ahí hay algún proceso, hay algo que la persona necesita trabajar en sí misma que le ayude a resolver lo que esté provocando ese dolor, esa manera de su cuerpo de expresarse y se trabaje sobre eso mismo con la terapia. Eso por un lado. Y también eso se complementa dentro de la misma terapia de hipnosis con técnicas de anestesia y analgesia, que se hacen por medio de un trance muy profundo y que nosotros también las vemos en el diplomado. Así que todos nuestros futuros alumnos van a ser ahí después expertos en anestesia y analgesia. Eso. ¿Ready? Ujú. ¿Listo, chicas? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, hay veces que nos pasa algo curioso. Hemos trabajado con un paciente, hemos trabajado con alguien y nos dice, y ya estamos casi por terminar, y nos dice, pero no me has hecho nada de hipnosis, no he estado en trances, a pesar que ha estado todo el rato en trances, todo el rato. Y lo que ocurre es que se necesita hacer aquello que uno llama hipnosis ritualística, está el formato, así como cierra los ojos, ponga las manos sobre las rodillas, y desde ahí viene un proceso donde la aceptación de los mensajes es mucho más explícita, mucho más directa, porque la persona sabe que eso tiene una cierta estructura, y esa estructura facilita un bypass de la mente consciente. Es casi como evidente que va a pasar algo, la persona lo busca. O sea, está la necesidad del trance formal.
¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos expectativas, generamos expectativas, y si esas expectativas no se cumplen, bueno, las personas quedan de alguna manera frustradas. Por eso que no necesariamente todo lo que uno hace como trabajo se sedimenta específicamente en lo que es hipnosis conversacional. A veces migramos también a hipnosis ritualística. Y, y desde ahí las estructuras terapéuticas se modifican un poco, pero sigue el paquete asociado de lo que es autohipnosis, de lo que es hipnosis conversacional, como una nueva capa sobre esto que viene. Y, por supuesto, mantenemos el concepto de utilización ericksoniana siempre presente, porque desde la utilización de lo que llega y es aportado por el paciente, por nuestro interlocutor, en esta conversación hipnótica, es donde se establecen los marcos de soluciones. Y además se facilita por la misma estructura ritualística que el mensaje que se entregue sea justo y preciso para que la emoción sea destapada. Muchas cosas que eventualmente pudieran haber estado siendo mantenidas por el inconsciente encuentran que ese es un momento adecuado para hacer un release, un soltar, y, y desde ahí hay una facilidad para establecer terapia y soluciones. Algo que también hacemos mucho y es muy ericksoniana, así como el trabajo a través de la utilización, es el trabajo de manejo de los fenómenos hipnóticos. O sea, es como la utilización de neurociencia aplicada que se transforma en magia. Y es increíble como, por ejemplo, el hecho de que alguien entienda cómo funcionan las alucinaciones, positivas o negativas, puede generar experiencias en otros tales que va a descubrir, así como cuáles son los fantasmas que siempre he tenido, porque se le hacen más evidentes, se le hacen más presentes y entiende el significado de las emociones. Algo que usamos mucho bueno, tanto en hipnosis conversacional como en hipnosis ritualística son las metáforas, las historias, los cuentos y además en hipnosis ericksoniana hay muchas historias de Erickson, o sea, son muchísimas. Es parte de lo que nosotros hacemos para transmitir mensajes. Y algo que es sumamente interesante ver es cómo a través, y eso le va a gustar a Alejandro, cómo a través de palabras se logra anestesia y analgesia. Ah, por supuesto que no es tan rápido como tomar una pastilla o poner una inyección, pero hay situaciones que eventualmente la persona tiene alergia am, o tiene enfermedades terminales y ya la morfina ya no es suficiente como para mitigar el dolor. Y hipnosis con anestesia, analgesia es una buena ayuda para los pacientes. La integración que hacemos finalmente requiere que tengamos práctica, práctica, práctica. El entrenamiento que nosotros hacemos se conecta con autohipnosis, mental training, hipnosis conversacional, ritualística. Y yo sé que desde la entrada al mundo de la hipnosis hay un antes y un después. Como dicen los mexicanos, que me gusta mucho esa frase, es un parteaguas. Es un antes y después un otro lado. Y es el vivir el día a día de otra manera, con la incorporación de nuevas competencias, habilidades, y la comunicación hipnótica ya pasa a ser parte de uno, porque es como descubrir aquello que no sabías que sabías, pero ahora que lo sabes, ya no puedes dejar de saberlo. Así que una vez que esa comunicación es parte de uno, la verdad es que ustedes van a descubrir que si todo es trance, yo diría que podría ser, sí, definitivamente, para aquellos que saben, para quien sabe hipnosis. Pero recuerden, todo es comunicación, así que la vida
cambia consciente e inconscientemente. Empezamos a integrar todo esto que hemos hablado y al final el propósito de todo es que todos seamos más felices. Eso es. Y muchas gracias. Gracias, chicas, también. Y no sé si tienen preguntas finales. No, no tienen. Si hay preguntas. Yo creo que una última pregunta, le, nos preguntamos eso. Los cambios con hipnosis, ¿qué tan permanentes son? Acá, si quieres puedo responder yo. ¿Ya? En definitiva, todo depende también del tema que se trabaje. Por ejemplo, me explico, en temas de cambios de conducta, como puede ser bruxismo, fumar, en ese caso, la hipnosis es muy, muy efectiva, pero también hay una parte en que el paciente debe hacer su parte en el tiempo. Se le entregan herramientas también al paciente para que pueda mantener este cambio de conducta y haga en la práctica y se genere entonces el cambio como el hábito o el nuevo hábito que se quiere internalizar en el tiempo. Entonces, bajo ese contexto sí, sí es permanente. Y otros tipos de temas comunes como ansiedad, fobias, por ejemplo, bueno, más o menos como de ese tipo, sí también son permanentes, porque ahí hay cambios también profundos que se hacen a nivel inconsciente, tal vez de creencias o traumas que han habido en el pasado, y entonces cuando ya hace ese cambio la mente inconsciente y lo traspasa a algo positivo para sí, entonces sí pasa a ser algo permanente en el tiempo. Si alguno de ustedes quiere complementar. ¿No? ¿Silvana? ¿No? Estoy muy de acuerdo. Creo que es como dice Marisol, y complementando, me parece que puede ser tan permanente como poco permanente, para ser más razonable, porque es como la misma vida. O sea, ¿quién preguntó esto, Marisol? Pepe Ventura. Pepe Ventura. Pepe Ventura, eh, ¿te has enamorado alguna vez? A ver si que confiéselo públicamente, con nombre, apellido y lugar. ¿Y a qué edad? Ah, ¿Qué dice? No, no, contesté todavía. No contestaba. ¿No? supongamos Es que que sí. puede. Pongamos que sí. Supongamos que. Ya. Y vamos a, en este hipotético, vamos a decir que no te resultó. Y que tú aprendiste. Y tú dijiste, nunca más me va a pasar. Porque aprendió. Pero pasaron 3 años y vuelve Porque a sí. conocer. Dijo que sí. Bueno, vuelve a conocer un malo o mala mamífera. Y otra vez comete el mismo error. Entonces, ¿qué pasó con el aprendizaje? Entonces, de alguna manera, las, las terapias del tipo que sea son procesos de aprendizaje. Y bueno, y no necesariamente aprendemos bien todas las lecciones. Entonces es importante que hay cosas que quedan estructuradas emocionalmente, que puede ser que duren mucho más, y hay cosas que puede ser que recaigan. Por ejemplo, vamos a decir a alguien que pudiera tener tartamudeo. Eh, en este hipotético caso, esta persona, vamos a decir que es insegura, que desde ahí reside su, su- su forma de hablar. Y se trabaja con hipnosis. Una sesión, máximo 2 sesiones y ya estaría bien. Porque gana la confianza para desarrollarse en el trabajo. Pero pasan 3, 4 años, la empresa es comprada, llegan otras personas y él empieza a ser acosado como para que se vaya y no quieren pagarle. Y por lo tanto él se siente inseguro. El contexto cambió. No necesariamente aquello que se hizo anteriormente va a estar lo suficientemente sólido bajo las nuevas presiones. Pudiera ser que volviera a tartamudear, pero mucho menos, pero pudiera tener una recaída. No sé si me explico con eso. Parece que Pongamos no. que sí.
Digamos que sí. En este Bien, muy hipotético, bien. digamos que sí. Hipotético. Ya, Última pregunta. ya. ¿Se puede usar la hipnosis con niños autistas? Ahí, Paul. ¿Para mí? Depende del grado de autismo. Am, si hay alguna forma de entrar en el mundo, sí. Si está totalmente cerrado y bloqueado hacia todo, va a ser muy difícil. Recuerden que esto es esencialmente lenguaje. Em, Pudiera ser nuevamente a través de técnicas más lúdicas, donde uno entrara en el mundo del niño niña. Claro. En conjunto tal vez con el terapeuta. ¿Cómo? En conjunto seguro con el especialista médico. Seguro, seguro. Sí, sí, porque hay gente muy especializada en eso y nosotros no somos especialistas en eso. Sí. Bueno. ¿Ça va bien? Bien. Y, sí. Marisol, ibas a comentar No, algo. lo último que a lo mejor como para todos, preguntas que han estado en el chat. ¿Hay algún requisito para formarse como hipnoterapeuta en ericksoniano? No. Si se refiere a alguna formación específica, a algún estudio, alguna carrera, profesión, no. No es necesario nuestro modelo, todos pueden estudiar hipnosis. Y este diplomado me forma como terapeuta, como hipnoterapeuta clínico en hipnosis ericksoniana. Claro, es la dirección. Sin embargo, la utilización de esto es... No todo, hemos tenido alumnos de todo tipo, ¿no? Hemos tenido neurocirujanos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, enfermeras, profesionales de salud, psicólogos, ya dije, artistas, actores, gerentes, gente de venta, señoras que están en su casa y que deciden hacer algo, transformar su vida. Emprendedores, consultores. ¿Ah? Emprendedores, consultores. Emprendedores. Muchos voluntarios, Paul, también, ¿te recuerdas? Que hay mucha Sí. gente a veces que son voluntarias en organizaciones sin fines de lucro, de todo tipo. Claro. Cárceles, que trabajan con personas maltratadas, con personas vulnerables, niños también. Sí, cierto. Y Bailarines. necesitan mucho ganar herramientas Bailarines. en su propia comunicación en sí mismo para estar bien, hacerse sus propias autohipnosis y de esa manera comunicarse mucho mejor con esas personas con quienes ellos trabajan y poder ayudarles de alguna manera que ellos no conocen, porque les entregan a veces mucha información con muchos problemas y las personas quedan como, un poco estupefactas ante tanta información y no saben qué hacer, qué utilizar para poder darle una mano y ayudar a esa persona. Cierto. Me gustó ese y estupefacto. Bien, bien. Estupefacto. Fue preciso. Bien, muchas gracias Marisol, Silvana, Paul. Gracias también a todos los que esta noche se han conectado. Varios Gracias a todos. alumnos, otros que próximamente van a ser alumnos, así que los invito a escribir a contacto@academiaimpact.cl porque este 28 y 29 de mayo comenzamos nuestras clases. Es el único diplomado en Academia Impact en modalidad High Class, que quiere decir que si tú estás en Santiago de Chile y cerca de nuestra sede en Providencia, puedes asistir presencialmente, o si estás en regiones o a nivel internacional, también te puedes conectar y vivir esta grata experiencia. Así que los esperamos a todos. Ya saben que por participar tienen un valor especial que Jessica y Cristóbal lo compartieron, o escribir a contacto@academiaimpact.cl y con gusto les atendemos. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buen descanso, que estén Muchas bien. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muy buenas noches a todos. Nos vemos pronto. Quisiera agradecer a la comunidad académica de Impact y a todos mis compañeros todo lo que aprendí. Desde un principio vi que iba cambiando. Esto me ha servido y me va a servir mucho para lo que hago. Es lo mismo. Me siento tremendamente contenta de haber decidido volver una vez más, porque
veo y he vivido una coherencia en Impact entre el decir y el hacer. Y además de la excelencia académica. Estaba en este rato, mientras escuchaba a los demás, haciendo memoria. Yo viví hace 11 años ahí, pero era 8 variantes. Y estoy agradecida porque estoy nuevamente sorprendida por todo lo que tú, Paul, especialmente has entregado, a ustedes, chiquillas, también, porque además hay como esa cercanía que me gusta tanto y me siento súper. Agradecerte, Paul. Has sido un gran maestro y espero que sigas siendo un gran maestro. Sigo escuchando tus podcasts, así que siempre vas a seguir siendo el maestro. Claro. Y gracias, Marisol, Silvana, también por todo el aprendizaje, de práctica. Y me quedó mucho lo que ustedes nos decían de confía en que la inconsciente sabe. Y ayer cuando realicé la práctica fue como finalizó, como que no me lo creía. Y ver como todo el recorrido que llevo hasta ahora y las prácticas, ver cómo uno puede ayudar a los demás, para mí ha sido muy gratificante y me ha como rectificado cuál es el camino que... Chao, chao, muy buenas noches, los esperamos. Muy buenas noches, nos vemos muy Buenas pronto. noches. Gracias Buenas noches. Osvaldo, Jessica, Cristóbal. Muchas Muy gracias bien. a